Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El decálogo, que son los 10 mandamientos. Moisés hablaba y Dios respondía. 2 días antes le había dicho: reúneme al pueblo, que se limpien, que no toquen mujer, porque voy a hablar con ellos. Que vieran que él, el Jehová que los sacó de Egipto, era el mismo que estaba avalando a Moisés. Y entonces le dice: ahí están mi decálogo, que son los 10 mandamientos. Algunos dicen que Moisés se copió estos 10 mandamientos de otras culturas. Hay un código que es el código Hammurabi. Es un código con altos niveles de ética. Y dicen que Moisés se copió de ahí el decálogo. Lo que es una mente con falta de fe. Y bueno, ahí en el Sinaí dice que era tan terrible la voz de Dios que todos estaban temblando. El mismo Moisés estaba temblando. Cuando Jesús está aquí en la tierra, le dice a los fariseos: ¿cuántos profetas quisieron ver y oír lo que ustedes están viendo conmigo? ¿Se dan cuenta ahora? Tanta gente quiso oír la voz de Dios y ahora los fariseos estaban oyendo la voz de Dios. Dice así el Éxodo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, el que te sacó de Egipto, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ser esclavo. Por eso esta vez que vi la película esta de Éxodo me indigné, hermano. Una zarza ardiendo y un niño que representa a Jehová hablando con voz de niño. Y casi Moisés regañándolo. Es absurdo. Cuando Moisés oyó la voz de Dios en la zarza, se quedó sorprendido. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, el que te saqué de Egipto, de la servidumbre. Y empieza a decir el decálogo más maravilloso, que no tiene que ser copiado del código Hammurabi, hermano. Dios no tiene necesidad de copiar nada. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden que los hebreos iban a entrar a Canaán, y ahí los cananitas tenían por excelencia tener un montón de dioses. Egipto estaba acostumbrado a tener un montón de dioses. Y entonces dice: ustedes no son de esa clase de gente. Ustedes son para mí Segutla, mi especial tesoro. Ustedes son una nación santa, un real sacerdocio. Ustedes no son iguales a Egipto ni iguales a Canaán. No tendrán dioses ajenos a él. Tenemos un solo Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquel Jehová en el Antiguo Testamento se ha presentado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted escudriña todo el Antiguo Testamento, Jehová de la zarza es el Jesucristo, pero hay un Jehová que es el Padre y hay un Jehová que es el Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. En el monte Sinaí, ¿qué forma tomó Dios? ¿Tomó la forma de un viejito barbón? ¿Tomó la forma de una mujer? ¿Tomó la forma de algún animal? Precisamente porque no quería que se hicieran imágenes de él. Cuando Dios dice: te tomé con mis dedos, o hice los cielos con mis dedos, no es que Dios tenga dedos, son antropomorfismos, para que nuestra mente entienda que Dios nos cuida. Dios es espíritu. No crean que Dios está en contra de las manifestaciones artísticas como la pintura. Hay pintores tan excelsos, tan excelentes, que han pintado, por ejemplo, el Buen Samaritano.
No necesariamente una imagen es idolatría. Una imagen puede estar retratando un evento. El segundo mandamiento va a ver cómo especifica, vean. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, no te las hagas, y mucho menos te inclines a ellas, ni las honrarás. ¿Han visto que el Papa se inclina y luego dice que no la está adorando, la está honrando? Pero la Biblia dice, adelante, ni las honrarás. Si un jefe de una iglesia tan grande está violando deliberadamente el segundo mandamiento, si la cabeza empieza mal, ¿cómo estará el resto del cuerpo? En algo tan esencial como es el segundo mandamiento. ¿O a qué Dios sirven? Vamos a ser justos también. En los llamados pueblos cristianos evangélicos hay muchos otros ídolos. ¡Qué iglesia tan gigantesca hemos construido! Ese es su ídolo. Hay otros que tienen como ídolo al pastor, lo idolatran. ¡Ay, no, el pastor! No, ni una palabra en contra de él porque me va a caer lepra. Digo, un pastor que es serio y servidor de Dios merece respeto. Estamos de acuerdo, eso es lo cristiano, lo bíblico. Pero ya idolatrar a un pastor es más fiel a su pastor que a Cristo. Fíjese qué contradicción. Sí, pero el pastor es el pastor. Es tu ídolo entonces. Hay muchas formas de idolatría. Idea, latreus, dorar, idolatría. Una imagen que está antes de Dios es tu ídolo. Los hijos los debemos amar. Mi pregunta es, hermanos, ¿debemos amar más a nuestros hijos que a Dios? No, porque si amas más a tu hijo que a Dios, no sabes amar a tu hijo. Porque a un hijo se aprende a amar a través de Dios. Cuando aprendes a amar a Dios, entonces aprendes a amar a tu hijo en la forma en que Dios dice. Que Dios no toque a mi hija, porque si toca a mi hija, ahí sí ya no. ¿Quién es su Dios? Su hija. El que no aborrezca a su padre, a su madre, a su hermano, no está diciendo que los odies. Quiere decir que no debe haber un ídolo antes de Dios. Dios debe ser absoluto, todo. Y una vez que entras en plenitud con Dios, aprendes a amar a los que están a un lado. Yo no he visto jamás que alguien que ame a Dios le pegue a su mamá. Lo profundo de cada mandamiento no son tan cortos como parece. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Fuerte. Hay un detalle. Es celoso. Nosotros, como somos seres caídos, tenemos un celo enfermizo. Creemos que es de nuestra propiedad y dice, a esta nadie la mira y el que la mire me la va a pagar. No está hablando de ese celo, está hablando de un celo santo por lo que es suyo, celoso. Un ejemplo, me encanta manejar carritos, entonces hay un club, pero nos reunimos los domingos. Y yo sé que no estoy haciendo nada malo contra el Señor porque yo lo quiero a mi Señor y sí he entendido la gracia. Y el domingo, ¿cómo me cuesta venir al culto? Porque sé que mis amigos están jugando sus carritos. Y uno que otro domingo, como 4 o 5 a través del año, dejo de venir acá. Pero no creo que se enoje el Señor porque aquí le hago mal. No le estoy haciendo daño a nadie mal, ¿o sí? Pues no, hermano. Pero usted en su corazón siente que está tocando a celos al Señor. Y luego nos justificamos, no, es que fue un evento muy grande y tenía yo que correr, carreras entre médicos, no, yo sí la carrera de médico no la dejo, aunque sea domingo. Por eso más adelante viene el Sabbat, es un día especial de dejar de hacer todo para dedicarse a la oración y a la reflexión con el que te hizo. Es fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. De este versículo nace una insana doctrina llamada maldiciones generacionales, las cuales usted hereda y tiene que pagar por el pecado de su papá o de su abuelo. Por ejemplo, ¿su papá qué se dedicó? No, pues mi papá, pues la verdad hacía brujería. Y su abuela, la mamá de él, hacía brujería también. Hermano, usted tiene una maldición, una línea de iniquidad. Iniquidad es maldad. Hereda la culpa de que su abuela fue bruja y su papá fue brujo. ¿Qué tengo que hacer? Romper esa cadena de maldición. Caray. Y reprender a ese diablo que has heredado. Entonces empieza y el reprendo toda brujería, toda maldad, todo ancestro y traca, taca. El mismo miércoles lo ves igual de atado, lo ves igual o peor. Pastor, ¿qué pasó?
Ah, no, necesitas otra dosis. El domingo viene lo mismo. Otra vez te reprendo. Y así se la pasan jugando por años. Se sana recibiendo al Espíritu Santo y siendo una nueva criatura. Pero entonces, ¿qué pasa con ese versículo? Dice de que Dios va a visitar la maldad de los de la segunda y la tercera generación. Está hablando de esto. En esa época los hombres eran más longevos. Si alguien odiaba a Dios, al Jehová, ¿qué engendraba en sus hijos? ¿Qué enseñanza cree que le daba a sus hijos? ¿Una enseñanza de piedad? De aborrecimiento a Jehová también. Y este hijo también le iba a enseñar al nieto aborrecimiento a Jehová. A eso se está refiriendo. Y entonces el abuelo podía ver hasta el bisnieto cómo moría por aborrecer a Jehová. Ahora fíjense, visito la maldad de los que me aborrecen. ¿Usted aborrece a Jehová? Ese versículo no es para usted. Así de sencillo. Le voy a decir cuál es el versículo para usted, el que sigue. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque está buscando dentro de su pobreza espiritual, dentro de su carne que pide pecar, dentro de todo usted está buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces usted está luchando dentro de su pobreza y pecado de la carne, hacer la voluntad de Dios. Entonces eso no es para usted, ni necesita nadie que lo libere. Solo la palabra de Cristo que cambia el corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que te libere un pastor de esa línea de iniquidad religiosa que traes, de maldad. No. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora quiero aclarar esto. ¿Yo a quién cree que me parezco? Pues a mi papá y a mi mamá. También heredo tendencias. Hay gente que de por sí han sido ladrones. Antes de venir a Cristo son ladrones. Malo que después de venir a Cristo y nacer de nuevo sean ladrones. Eso no va, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? De que uno hereda también tendencias. ¿Usted ha visto que hay gente desde chiquitos que tienen tendencia a la homosexualidad? Esa es una tendencia. Como hay tendencia a la lujuria, como hay tendencia a robar, a mentir, son tendencias, pero no estás determinado a hacer eso. O sea, no quiere decir que estás determinado a ser homosexual, vas a ser determinado a ser ladrón, vas a ser determinado a ser borracho, drogadicto, porque tu papá fue drogadicto. No, nueva criatura sois. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y aquel que tiene tendencia a la homosexualidad, pues se reprime. ¿Qué dice el mundo? No te reprimas, sal del closet, sé feliz. Y luego miran cómo están de amolados. ¿Ustedes cuándo han visto en la televisión homosexuales viejos, ancianos? Los esconden y sacan puro homosexual jovencito. No sacan la otra cara, ¿cómo terminan? Y como Dios no quiere que termine un hijo así, que le dice, lucha contra tu homosexualidad, punto. ¿Quién me va a ayudar? El Espíritu Santo. Y aquí vemos pastores. Me gusta robarme las cosas, hermano. Y no tengo necesidad, tengo dinero, pero me gusta adquirir así, robármelo. No, nueva criatura eres. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Hermano, yo tengo tendencia a la depresión. Mi abuela fue deprimida, mi bisabuela. Y sí, yo también la tengo, la detecto, pero le pido a Dios que me ayude en su Espíritu Santo. Y lo milagroso es que responde, que hay un Dios vivo. Puede tener predisposición, pero para eso el Espíritu Santo lo capacita y va a luchar contra esas predisposiciones. Pero no son líneas de maldad. Entonces hay poder en el Espíritu Santo, no lo hay. Cuidado, la persona del Espíritu Santo te es poderosa, al igual que las otras dos personas. Ok, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En esas culturas de esa época era muy común que la gente, cuando hacía rituales o ritos mágicos, ocupaba el nombre de su Dios. Dios dice, van a entrar a una cultura cananea y no quiero que hagan lo mismo. La otra forma de explicar es tomar el nombre de Dios en vano, es que para que te crean veracidad a lo que estás diciendo, uses el nombre de Dios. Yo no fui el que robó. Pongo el nombre de Jesucristo aquí entre los dos, que no fui el que robó y robó. Para darte credibilidad, pones el nombre de Jesús. Eso es usarlo trivialmente. A los judíos les quedó un rasgo neurótico lingüístico, tanto que ellos no mencionan el nombre de Jehová, el nombre de Dios. El nombre del Antiguo Testamento estaba prohibido
hablarlo. Ellos no decían el nombre de Dios, decían, por ejemplo, Adonai, que es Señor. Antiguo Testamento, porque eso era para esa nación. Ahora en el Nuevo Testamento, a través de la iglesia, el punto es: no tomes el nombre de Dios en vano, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Santiago, llegar a ese exceso de como somos iglesia y vivimos bajo la gracia, usar el nombre de Jesucristo para cualquier cosa, o decirle Chuchito. Reverencia ante el nombre de Dios, no como lo tomaban los judíos en ese sentido. Ni lo podían escribir, se saltaban unas consonantes para no escribirlo. Ahora en la iglesia sabemos de que no hay que tomar el nombre de Dios en vano para que te crean. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? ¿Para nada más estar acostado viendo tele? Para santificarlo, para pensar en Él. Todos los días debes pensar en Él. Pero ese día en especial tú debes dejar de hacer lo que hacen los otros 6 días para pensar en Él y santificarlo. Si no progresas trabajando 6 días, aunque trabajes 7, no progresas. Hablando de progreso económico, de los que están afanados. Si no progresas con 6, tampoco con 7. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Santificarlo, pensar en Él. Dice la Biblia: estad quietos y escuchar la voz de Dios. Hermano, cuando usted está más en silencio es cuando mejor puede escuchar la voz de Dios. No es cuando he hablado tanto de mi necesidad, es cuando estoy callado y sentado y escuchando lo que Dios ha hecho por mí. Señor, ten piedad, misericordia de esto, ayúdame. Y a veces siento que Dios me dice en forma personal: ya lo sé, Memo, sé que estás pasando, sé que te duele, que no te duele, te conozco mejor que tú. Y tú, las mejores oraciones que he tenido es cuando he guardado silencio. Y muchas veces pasa que terminas derramando lágrimas en ese silencio. Acuérdate de ese día para santificarlo. Miren, hermanos, ustedes ya vinieron hoy aquí, están santificando este día, están dejando de hacer lo que hicieron de lunes a sábado. Ahora, el resto del día, acuérdense de él. Es un día diferente. El Sabbat es para la nación judía, tenía que ser sábado, y Sabbat significa descanso. En nosotros, en la iglesia, puede ser cualquier día, puede ser el lunes, el jueves, pero debe ser un día para santificar al Señor. Hablo de descanso físico, porque muchas gentes a veces salen de aquí a trabajar. Lo que yo sugiero es que el día completo sea santificado. Lo sugiero porque la Biblia lo dice, para el Señor. Hermana, si tiene mucha lopa que lavar, lávela el sábado. No el Sabbat, el sábado. Lávela el viernes. Y el domingo estése quieta, oyendo la voz de Dios, oyendo a sus hijos. Eso es el descanso. Fíjense que el Sabbat en los judíos es muy interesante, porque desde el viernes no hacen nada, y no hacen nada hasta la tarde del sábado. No porque le queramos copiar nada a los judíos, sino porque hay un ejemplo de descanso ahí. Y es interesante porque hay una estadística en ellos que dice que la mayoría de las mujeres judías quedan embarazadas en el sábado, en Sabbat, porque hay que regocijarse con su esposa, por supuesto. Ya termina el sábado, a chambear, hermano, trae duro. Quiero decirles que ustedes deben tener un día para santificar, acordarse, reflexionar lo que hicieron la semana. Y realmente estoy muy acelerado, muy lento, o qué es lo que quiero con el Señor, qué me falta. Ahora también, ¿qué es lo que no debe trabajar? Tu bestia, tu mula, tu caballo, tu burro, y los que trabajan contigo. Porque yo sí guardo mucho, pero los que trabajan conmigo a trabajar domingo para que rinda, No, también dice que ellos están hechos para descansar un día. Dios descansó un día después de hacer la creación. Se necesita un descanso. Y las bestias también deben descansar un día. También los trabajadores deben descansar un día. Esto es universal. Siguiente mandamiento. Los primeros mandamientos que vimos son relacionales con Dios. Ahora vienen los que se relacionan con los demás seres humanos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En ese momento Dios le está diciendo, van a entrar a Canaán, y si los hijos honran a sus padres, van a vivir mucho tiempo en Canaán. Pero ¿cómo se aplica a la iglesia del Nuevo Testamento? Nosotros, miren, cuando una sociedad deja de honrar a los padres, esa sociedad va a terminar. Un hombre que roba,
Un hombre que secuestra niños, un hombre que viola niños, ¿está honrando a sus padres? Los está deshonrando. Si la sociedad aprendiera a honrar a sus padres, la sociedad viviría bien. Esto de honrarás a tu padre y a tu madre se le enseña siempre a los niños en la escuela dominical, ¿no? A ver, niñitos, sean ustedes obedientes. Está más dirigido a los adultos. Un adulto, ¿cómo puede honrar a su padre o a su madre? Si tus padres ya murieron y te dieron muy mala infancia, tienes que perdonarlos y no hablar mal de ellos. Es una forma de honrarlos. Pero si viven y están viejitos y están lastimados y apenas pueden comer, ¿qué tienes que hacer? Atenderlos, proveerlos, ser amorosos, demostrar el amor a Cristo con ellos. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. No, pero por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Sí, pero no está diciendo lo contrario, que desatiendas a los que quedaron débiles. Dios se preocupaba mucho por las viudas y por los huérfanos, por los débiles. Entonces, si tus papás han envejecido y no tienen una vivienda digna, discúlpame, aunque tu esposa se enoje o tu esposo se enoje, debes de proveerles en sus necesidades básicas. No podemos ser cristianos si nuestro papá haya abandonado, ¿no? No, pues no tengo que llevarle, tu presencia misma es consuelo para él. Agarra sus manitas, se las besa, le besa su mejilla y oras con ellos. Eso es honrar. Cuando Jesús vino a la tierra, se encuentra con los fariseos y muchos judíos. Por ejemplo, había un padre necesitado y no le daban dinero. Porque es cordán. ¿Qué es cordán? Es para Dios. Violas el mandamiento. Porque dices es cordán, es para Dios. Su corazón estaba lejano. Marcos 7:9. Les decía también Jesús a los fariseos: bien invalidáis el mandamiento de Dios, el que les acabo de leer, de honrar a su padre y a su madre. Qué bien invalidan el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, diciendo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán es esta flor, digamos, que era para mi mamá, no se la puedo dar a mi mamá porque es corbán, se la voy a dar a Dios. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera yo ayudarle a mis padres, no lo puedo dar porque es para Dios. No le daban nada a sus abuelitos, a sus bebés, porque era corbán, ya lo aparté para Dios. Invalidáis el mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. No, porque es para Dios. No tengo para darle a los viejitos porque es para Dios. Siguiente mandamiento: no matarás. Esta palabra de no matar tiene 7 formas de traducirse, pero la que se usa en el versículo es no asesinarás. Porque más adelante, Éxodo 21:17 dice: igual que el que maldijera a su padre o a su madre morirá. ¿Y se va a morir solito o alguien lo va a matar? Alguien lo tiene que matar, ¿no? ¿Qué no está esto contradiciendo el no matar? Hay que matarlo. ¿Quién lo mataba? El pueblo. Pero la Biblia dice: no matarás. La palabra se traduce: no asesinarás. Aquel que con alevosía y ventaja prepara un crimen. Aquel que dice: yo sé que esta persona pasa a las 7 de la noche por el pan. Esa persona, me acuerdo que me ofendió, me dijo, así que yo sé a la hora que pase. Ese es asesinar. La alevosía, a eso se está refiriendo. Cuando el pueblo hebreo conquista Canaán, hubo mucha muerte. Había una ley que era la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Algunos creen que la ley del talión exacerbaba la violencia. La ley del talión no exacerba la violencia, la limita. Si la hermana me dio un golpe y me tumbó un diente, hablo del Antiguo Testamento, ¿yo qué tengo que hacer? Porque sinceramente, déjeme decirle, ella me quitó un diente, pero a nosotros, los Torres, nos cobramos muy duro. Y así, si ella me quitó un diente, yo la mato, porque a un Torres nadie le tumba un diente. La Biblia decía: no más que un diente. O sea, te vas a cobrar, pero no la vas a matar, te vas a cobrar diente por diente. ¿Exacerba la venganza? No, la limita. Me dejó ciego de un ojo, entonces yo quiero matarla. No, solo un ojo, ojo por ojo y diente por diente. Era para limitar. Después llega la ley de la gracia, dice: aquel que te pegue en la mejilla, pon la otra. La ley del amor de Jesucristo fue más excelsa que los 10 mandamientos, nunca la contradice. Hay formas de matar.
Hay gente que no te mata físicamente, pero con sus palabras te asesina. Desde niño te asesina. Hay formas de matar con tu palabra. La pena capital era promovida por Dios al secuestrador, al que violaba niños. Mátalo a pedradas para que se quite el mal del campamento. ¿Y ahora cómo? No, ¿por qué? Y siempre la duda beneficia al agresor. Algunos dicen que los lugares donde se ha puesto la pena capital se ha incrementado la violencia. No es cierto. La violencia se incrementa por muchas cosas, por la necesidad, por el hambre, no porque haya pena capital. Al contrario, donde hay pena capital, el hombre que está cuerdo dice, no, mejor no robo, no sea que me caiga, me agarre yo a balazos, mate a uno y me vayan a matar. Mejor no. Una gente cuerda que quiere delinquir. El psicópata, ese va a matar, haya o no haya pena de muerte, punto. Pero hablo de la gente que dice, está en el límite. Dice, mejor no mato porque hay pena de muerte. No asesinar. No cometerás adulterio. Aquí Dios está guardando la familia. Aquella mujer que se sintió adulterada y lo supo, ese es un dolor que nadie se lo va a quitar, solo Dios. No cometer adulterio, hermano, con otra mujer o con otro hombre estando casado. Dios está protegiendo la familia. No es válido. El adulterio, hermanos, tiene consecuencias graves. No hurtarás, protege la propiedad privada, ¿no? No robarás. Si alguien tiene hambre, hermanos, y su hijo no ha comido y se mete a robar una casa, ¿está justificado? La Biblia dice, no robarás. En bandera de la justicia social es que robamos y pintamos este carro y rompemos estos vidrios y entramos a los supermercados y nos robamos las cosas porque el gobierno no atiende las peticiones. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Como estaba la pena de muerte, pero la pena de muerte no decía, este maldijo a su papá, a ver, pásenmelo a pedradas. No, tenía que haber un juicio. Y tenía que haber mínimo 3 testigos oculares que dijeron, sí, lo vi matar. A ver el otro, Juan Pérez, sí, yo estaba atrás de un árbol cuando vi que lo mató. A ver, Enrique Hernández, Enrique, sí, yo vi que lo mató. 3. Correcto. Pásenlo y que lo apedreen. No era por testimonio de uno nada más. Había 3 testigos. Por eso decía, no seas testigo falso. No hablarás contra tu prójimo. Por eso era tan delicado. Y aquel que era un falso testimonio lo mataban también. Sí, porque era algo muy delicado. Usted jamás se preste para dar un falso testimonio en esos pleitos legales que hay de juicio. Jamás se preste. Si usted no vio algo, no lo vi. Pero ¿por qué no quieres testificar? Dice, somos cuates, somos amigos. Testifica que ahí estabas y que yo no fui. Oye, la Biblia dice, no. Como había pena de muerte, era muy delicado un falso testimonio. En la época de Reyes, hay una historia de la mujer más mala de la Biblia, Jezabel. Y tenía un hombre por esposo malo, de poco carácter, Acab. Tenía tanto dinero, era un rey, y de pronto vio una viña, un terreno muy bien sembrado, y el dueño era un tal Nabot. Acab le dice a Nabot, véndeme tu viña. Y dice Nabot, no te la vendo, serás rey, pero no te la vendo porque son de mi familia. Entonces regresa Acab muy triste a su casa. Ya conocía a Jezabel, su esposa. Entonces se acuesta y se pone a llorar ahí en la cama. Y dice, Jezabel, ¿por qué estás llorando? Es que Nabot no me quiere vender su viña. Mañana esa viña será tuya, si no me dejo de llamar Jezabel. Esa misma noche ella juntó 3 testigos falsos que dijeron que Nabot se había robado la viña. Y al otro día Nabot es muerto a pedradas. Y Dios ya no lo soporta. Y le dice a Elías, ve y dile a esa mujer que por haber tenido en poco mis mandamientos, los perros lamerán su sangre. Y Elías, ahí va, el profeta, mero en plena fiesta, cerca de la viña de Nabot, estaba Acab, todo bien vestido, el fiestón, y como que es clásico de los profetas, siempre caen mal. Llega Elías en plena fiesta y les agua la fiesta. A ti, mujer, dice Jehová que por lo que acabas de hacer con Nabot, los perros lamerán tu sangre. En plena fiesta. ¿Cómo muere esta mujer? Una vez llega un rey llamado Jehú, invade ese lugar y ve a esta Jezabel que se acababa de pintar los ojos y estaba en una ventana en alto riéndose del rey Jehú. Empújenla, que cae, se hizo pedazos. El rey Jehú se va a comer con todo su equipo. Cuando se acuerda, está comiendo, dice, esa mujer era hija de reyes, hay que enterrarla.
Entonces manda gente para que la vayan a enterrar. Cuando llegue esa gente, los perros se habían comido su carne y los perros estaban lamiendo la sangre. Se cumplió lo que Dios dijo. ¿De qué estoy hablando? ¿De testigos falsos? Lo delicado. Dios está cuidando a su pueblo para que no sea igual que los de Canaán, que los de Egipto. Y ahora sí terminamos. No codiciarás, no envidiarás. En el caso de Mozart tenía un don que aunque era un hombre inmaduro, todo lo que tocaba lo hacía hermoso en cuanto a melodía se podía. Y había otro hombre que se había estudiado tantos años estudiando música y no le llegaba ni a los talones. Lo quiere matar porque codicia su don. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Ay, aunque qué bonita casa, yo la quisiera tener. ¿Cómo la puedo tener? Robándosela, matándola. De ahí empieza todo. No codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, que hizo David cuando estaba en el terrado y vio a la esposa de Urías Eteo. Y Urías Eteo era su soldado. Urías Eteo quería a David, lo quería como el rey que era. Y él observa a la mujer. Qué mujer tan hermosa, se está bañando. Mándenla a traer. Esa noche duerme con ella y la embaraza. Después manda a traer a Urías Eteo para que duerma con ella y crea que él la embarazó. Urías Eteo no se acuesta con ella. Entonces lo manda a matar. El rey David manda a matar a Urías Eteo. No codiciarás la mujer ajena. Si apeteces una mujer ajena, inmediatamente vuelves la mirada para otro lugar. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Es que qué buen trabajador, qué buen mayordomo tiene. ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero ese mayordomo para que administre mi tierra. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a llegar y le voy a ofrecer más dinero. Le voy a decir, mira, yo te voy a pagar el doble y vente conmigo. No codiciarás su siervo, ni su criada. Igual, qué buena muchacha, cómo salió. Yo le voy a ofrecer el doble, que se venga a mi casa. Eso es codiciar lo que no es tuyo. Ni su buey, qué buen toro, qué bien jala, qué bien trilla. A ver cómo se lo quito, se lo robo. Ni su asno, por más chulito que esté el asno. Ni cosa alguna de su prójimo. Si el día de hoy aplicáramos estos 10 mandamientos en este mundo, hoy no había necesidad de policías, no había necesidad de abogados, no había necesidad de cárceles, ni de jueces. Si hoy aplicáramos estos 10 mandamientos, se acabarían las cárceles, se acabarían los jueces, los abogados, y cada quien viviría en paz. Pero como somos seres caídos, redimidos por la gracia, tenemos que luchar con esto todavía. Que el Señor siga bendiciendo esos 10 hermosos mandamientos universales, eternos, que no ha cambiado a excepción del Sabbat, que cambia por otro día, puede ser otro día, y que el Señor les bendiga. Pónganse de pie. Señor mi Dios, aquel que habló en el Sinaí, aquel que dictó los 10 mandamientos, aquel que hizo estremecer el monte, esa voz preciosa que se oyó en el Sinaí, y esa voz preciosa que se oyó en la cruz, es la misma voz que se oye hoy a través de su palabra. Esa misma voz es la que ha redimido mi alma y mi espíritu. Señor, ayúdame a luchar en medio de la gracia. Señor, ayúdame a serte fiel en medio de la gracia. Bendigo a todo tu pueblo aquí presente, que ha estado así como estuvo en el monte Sinaí tu pueblo, estremecidos por tu palabra, amantes de tu palabra. He aquí el mismo pueblo, esa iglesia del Antiguo Testamento que pasa al Nuevo Testamento. He aquí tu iglesia, por los cuales tú moriste, por los cuales derramaste tu sangre bendita. Los pongo en tus manos, son tuyos. Moisés dijo, es tu pueblo. Yo mismo digo, Señor, es tu pueblo. Yo solo soy un pastor junto con mis hermanos que los pastorea, pero son tuyas, son tus ovejas. Gracias por tus mandamientos. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.